Y tenemos hoy como título Preparando a tus hijos para el futuro. Vamos a hablar de cómo educar a nuestros hijos con este libro maravilloso que se llama la Biblia. 7 años después de la sangrienta guerra civil de los Estados Unidos de Norteamérica, un gran escritor y patriota escribió las siguientes palabras: oh Dios, tiempos como estos demandan mentes fuertes, grandes corazones, una fe y convicciones verdaderas y una voluntad dispuesta a obedecer este libro. Danos hombres que no se corrompan en el gobierno, hombres que no se dejen comprar, hombres con convicciones profundas y voluntades férreas, hombres de honor, que nunca comprometan ni cambien la verdad por la mentira. Josías Holland fue el escritor de estas palabras. Y actualmente creemos profundamente que esta es la clase de hombres que Dios está buscando. Dentro de cualquier sociedad en que vivimos, una sociedad, ustedes lo saben, corrompida completamente, moral, política, filosófica y científicamente también. En el segundo libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 16, segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, encontramos estas palabras: porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder y su favor a los que tienen un corazón perfecto para con él. Aquí es importante rápidamente las palabras que se usaron en el original hebreo. La palabra poder es la palabra hebrea chazak, como suena con Q de queso al final, chazak, y significa esforzarse, fortalecer, infundir vigor y fuerza. Vamos a leerlo otra vez. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Dios está buscando en muchos de ustedes, varones que me escuchan, Dios está buscando hombres que Dios te quiere esforzar. Dios anhela esforzarte. Te quiere fortalecer y te quiere infundir un vigor y una fuerza que humanamente no tenemos. Esta es la razón por la cual mandó el Espíritu Santo, porque humanamente enfrentamos un mundo hostil, un mundo corrompido, un mundo que nos jala, un mundo que quiere que sigamos ese camino, y necesitamos algo sobrenatural funcionando, infundiéndonos internamente algo de lo cual carecemos, y este es el Espíritu Santo. Nuestro clamor debe ser el mismo: oh Dios, danos hombres verdaderos como Noé, que no tengan miedo de anunciar que tus juicios no tardan en caer a este mundo muy pronto. Hombres como Abraham, que estén dispuestos a creer verdaderamente que eres real, que eres justo y que eres santo. Hombres como Abraham, que estén dispuestos a realmente a vivir por fe. Como José, que estuvo dispuesto a ir a la cárcel para no sacrificar su vida y para poderla hacerlo en nombre del Señor. Como José, que estén dispuestos a ir a la prisión con tal de sacrificar sus vidas morales. Hombres como Daniel, que estén dispuestos a ser lanzados a un foso de leones antes de comprometer sus convicciones. ¿Existe esta clase de hombres ya en el mundo? Hace algún tiempo en una conferencia me hicieron esta pregunta: de todos los gobernantes que hay ahorita en el mundo, me preguntaron una periodista, ¿usted me puede mencionar algún gobernante que realmente sea justo? Un Winston Churchill, un Abraham Lincoln, una Margaret Thatcher, alguien que pueda realmente ahorita sobresalir por su honestidad hacia el pueblo y sus convicciones morales. Créamelo,
lo sentí en mi corazón un pesar muy grande y le dije, no tengo ni a la memoria ningún gobernante actualmente en el mundo que pueda tener estas condiciones que tuvieron estos hombres en el siglo pasado. Ayer contemplábamos un mundo completamente a la orilla de un abismo, donde ya el mundo se está hundiendo en todas las áreas que hemos investigado en el mundo. Sin embargo, antes de que Dios nos dé esta clase de hombres, nos da primero hijos, nos da niños que se van a convertir en adolescentes y después en hombres maduros. Y somos los padres, pues, nosotros, a quienes Dios nos entregó la responsabilidad, la enorme responsabilidad de forjar el carácter de nuestros hijos y de sus vidas espirituales para convertirlos en verdaderos hombres de Dios. Mi oración más grande es que el día que Dios me llame a su presencia, mis hijos, mis nietos puedan decir, mi padre y mi abuelo fue un hombre de Dios. No fue presidente, ni construyó 10 casas, y tuvo edificios, y fue ministro, y lo que tú quieras y mandes. Mi padre y mi abuelo fueron grandes hombres de Dios. Mi padre era un hombre con convicciones morales. Yo supe, lo vi, lo experimenté. Él amaba a nuestra madre. Él nos dio un buen ejemplo, y esto es la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Veamos pues el libro de Proverbios. Abran su Biblia en el libro de Proverbios, y en esta mañana vamos a ver algunos consejos que Dios nos da y nos ha revelado para saber cómo preparar a nuestros hijos para el futuro. Les voy a nombrar rápidamente las 5 áreas de enseñanza en la que Dios pone la atención de nosotros para enseñarles a nuestros hijos. Número 1, que tengan convicciones bíblicas profundas. Número 2, que aprendan a escuchar el consejo de Dios. Número 3, que aprendan cómo tratar con las tentaciones. Número 4, que aprendan cómo administrar el dinero. Y número 5, que sepan el valor de trabajar duro en la vida. Veamos la primera, que es convicciones profundas. Proverbios 1, versículo del 8 al 10. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 10, versículo 15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a sus propias sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En este pasaje se nos enseña la necesidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia de tener convicciones bíblicas. Hace muchos años me habló una persona como a las 10 de la noche y me dijo, Armando, mañana me hablaron de él trabajaba en un puesto muy alto políticamente, mi jefe me va a entrevistar. Y me dijeron algunos de los empleados que lo más seguro es que me iba a preguntar si yo era cristiano, porque él está buscando personas a quien interrogar sin saber por qué los cuestiona si son cristianos. Y él me dijo, ¿tú qué crees que debo contestarle? Porque posiblemente si le digo que soy cristiano, me va a correr o no me va a dar el trabajo. Y le dije, ¿qué convicciones tienes? ¿Eres o no eres? Sí soy. Pues esas convicciones manténlas hasta el día de tu muerte. Al otro día me volvió a hablar a mediodía y me dice, quiero darte algunas buenas noticias. ¿Qué pasó? Fui con mi jefe y me preguntó y le dije que sí era cristiano. Y me dijo, gracias a Dios, son los hombres que estoy buscando.
Nunca sabemos el valor de las convicciones bíblicas. Cuando tú estés dispuesto a enfrentarte a tu compadre, a tus mismos familiares, oye, es cierto que eres cristiano y que por aquí, por allá, sí y qué. Mientras nosotros no manifestemos este valor al mundo, a nuestros amigos, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, mientras nosotros no manifestemos al mundo y a los que nos rodean que nada nos va a mover y que estamos dispuestos a decir al mundo, sí soy hijo de Dios, ¿y qué? Dios no puede trabajar a través de nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. Entonces, tu fe va a ser probada, 1 Pedro capítulo 1, es necesario que nuestra fe sea probada a través del fuego. Y cuando tú enfrentas a tu gente, oye, me dijeron que ya no tomes, que ya no te emborrachas, es cierto, bueno, sí, ¿verdad? Pero no soy fanático con muchos de mi iglesia, y cantidad de cristianos que responden de esta manera. Oye, que ya no te echas compadre, una conmigo, unos alcoholes, vamos a acabar una de Don Julio 70. Bueno, sí, ¿verdad? 3 o 4 copitas y comenzamos nosotros a tener miedo de lo que la gente va a pensar de nosotros, o que la gente piense que tuvimos un cambio, cuando es precisamente nuestro testimonio lo que Dios usa, y cuando les hablamos de Cristo, Dios obra en sus corazones. En Proverbios capítulo 4, versículo del 3 al 5, dice Salomón estas palabras. Proverbios 4, 3 al 5. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Pierden el sueño y si no han hecho caer alguno. Comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras tú te enfrentes a un mundo donde tú resistes, sí y que, sí y que, sí que, mis convicciones son primero, sin que te des cuenta, el poder de Dios dentro de ti comienza a abrirte otros caminos insospechados, porque el camino del justo es como la aurora, así cada vez va a ir de victoria en victoria en victoria. Simplemente porque Dios está buscando esta clase de hombres en quienes mostrar su poder. Esa cobardía que tienen muchos cristianos de enfrentarse al mundo, a sus familiares, a sus amigos, a sus compadres, para que no hablen mal de ellos o que les digan que ya no son lo que ellos creían, es precisamente lo que te ha impedido crecer y fortalecerte delante de Dios. Esto tenemos que enseñarles a nuestros hijos. ¿Cómo puedo ir en la calle, abrir la ventana y ver una muchacha que pasa y quedármela mirando cuando mis hijos me están viendo a quién estoy viendo? ¿Esas son convicciones? ¿Cómo pueden mis hijos oírme una conversación con algún amigo mío o con otra persona cuando mi conversación, ¿verdad?, es reírme de chistes groseros y de cosas maleducadas, o de que las mujeres y que esto y que el otro? ¿Qué convicciones le puedo dejar a mi hijo? Cuando yo le hable de Cristo, mi hijo se va a burlar de mí, porque va a decir, papá, tú eres un hipócrita. Y no me vuelvas a decir que soy drogadicto porque fumo marihuana, porque tú, ¿verdad?, eres un adúltero. Así que yo no tengo pecados más grandes que... Así le contestó una vez un muchacho a su papá. Y el Señor no supo qué contestarle. Y me habló que él le contestó a mi hijo. Le dije, ten convicciones para que tu hijo crea que Jesús es real. Vemos nosotros entonces que dejar amistades para nuestros hijos es difícil, lo sabemos, y doloroso. Los jóvenes tienen sentimientos de lealtad bastante fuertes, pero hay dos cosas como padres que podemos enseñarles para animarlos. Número 1, enséñale lo que es tener un verdadero amigo. Lo que es un verdadero amigo. Trate de motivarles para que evalúen
al amigo que tienen ahora y pregúntale si realmente ese amigo lo quieren imitar o a qué clase de amigos quieren tener. Pepito, ¿tú crees que siguiendo con Jorgito, que ya sabemos que es marihuano, que es borracho, que se acuesta con su novia, tú crees que siendo amigo de él, tú vas realmente a resistir la tentación? Mi hijo, no seas tonto. Ellos no duermen si no hacen el mal, andan de mujer en mujer, de novia en novia, de alcohol, de droga en droga. ¿Tú crees que tú quieres imitar a tu amigo con el cual tú andas? Entonces nuestros hijos tienen que abrir el entendimiento y darse cuenta que las amistades corrompen las costumbres. Cuando tú tienes un amigo que va contrario a lo que tú piensas, va a acabar corrompiéndote, porque él te va a jalar en lugar de que tú lo jales y lo trates de sacar. Si tú participas en lo que él hace, acabas corrompiendo tu testimonio, tus convicciones y tu moral. En segundo lugar, recuérdale las consecuencias de escoger malas amistades. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículos del 2 al 3, escribe el rey David. Salmo 73, del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Siempre nosotros somos tentados, pues mi compadre trae un buen coche, y mira que anda con la amante, y ja, y jo. Y muchas cosas vemos cuando observamos la vida de la gente que no es cristiana y la comparamos con nosotros. Y aquí yo estoy aquí como Francisco de Asís, pues nomás rezando, ¿verdad? Y orando, yendo a la iglesia el domingo. Mira mi compadre la vida que está dando. Y somos tentados a creer que realmente ellos tienen una mejor vida que nosotros. La percepción que tú tengas de este punto de vista te engaña el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice en Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2, el rey Salomón: he visto un mal debajo del cielo muy común entre los hombres. Aquel a quien Dios le permite tener dinero, fama, poder, popularidad, y no le falta nada de lo que tiene. Versículo 2, pero el hecho que tú veas que una persona aparentemente le está pasando bien, dice Salomón, pero Dios no les da el don de disfrutar lo que tienen. Una cosa es que tú veas eso y otra cosa es que realmente creas que están disfrutando lo que tienen. Yo conozco cantidad de personas, ¿verdad?, con muchísimo dinero. Conocí el año pasado, durante la pandemia, un hombre que tenía un Porsche, se trajo un Corvette nuevo de Estados Unidos, una casa impresionante, alcohólico, su esposa lo quiere dejar, su hija cayó en el lesbianismo. Y me decía: Armando, tengo todo por todos lados, no disfruto nada. Mi coche Porsche no lo puedo sacar porque tengo miedo que me secuestren. El Corvette ya me da miedo sacarlo también porque ya me amenazaron, etcétera, etcétera. Un hombre que cualquiera lo podía ver, que tenía todo para disfrutar de la vida, pero no tenía ese don que solo Dios da. Solo Dios puede hacer que disfrutes o tu bochito o un Porsche. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Tenemos que entender la percepción con la cual nosotros percibimos al mundo. No te dejes engañar por lo que ves, no te guíes por las apariencias. No es cierto que están disfrutando. Cualquiera que hubiera visto a Elvis Presley, sus defensas de sus Cadillacs, oro puro. 500 mujeres afuera de su casa en Memphis, Tennessee, 500 mujeres en línea esperando entrar y tener relaciones con él. Oye, cualquier hombre ha soñado con eso, ¿verdad? ¿Cómo que amén? Ya te ventaneaste, ¿eh? Hoy duermes en el suelo.
¿Quién podía ver a Michael Jackson? Uno el rey del rock and roll, el otro el rey del pop. Cuando antes de morir nunca supieron si era hombre o era mujer. Michael Jackson, el rey del pop, el ídolo de los jóvenes. Hijo, ¿a ese quieres tú imitar? Hijo, ¿quieres tú ver a Elvis Presley? Antes de los 45 años murió, drogado completamente. Claro que con la Biblia abierta, así murió Elvis Presley. Cómo murió Michael Jackson, ¿verdad? Cómo mueren los grandes artistas, cantantes, cómo acaban boxeadores, políticos. Mi padre trabajó con 3 presidentes de la República en México. Era un político mi padre. Y yo estuve con él viajando con estos presidentes. Y entré a Los Pinos a presentarle a Billy Graham, al doctor evangelista del siglo pasado. Y cuando acabamos de estar con estos presidentes, me di cuenta después de estar con Billy Graham que nunca me volvería a apantallar ningún político por más que fuera el presidente de la República. Hombres que terminaron, ¿verdad?, en silla de ruedas, golpeados por sus esposas, completamente alcoholizados. Los hijos los abandonaron, tuvieron su periodo de 6 años y por acá y por allá. Y las mujeres, pero es como la rueda de la fortuna. Tú te subes a la rueda de la fortuna y cuando estás arriba, viva Zapata y viva Villa. Y la rueda tiene que bajar y tienes que volver a tocar piso otra vez. Nunca nadie dura arriba. Recuerda eso. Nunca nadie dura arriba. Como la pobre, el otro día hablábamos de la pobre María Félix, ¿verdad? Que se hizo tantas cirugías que levantaba la mano y se levantaba la patita o la piernita. Elizabeth Taylor, la mujer más bella considerada del siglo XX, 9 matrimonios, buscando como la mujer samaritana en Juan capítulo 4, buscando siempre en los hombres quién me va a hacer feliz o qué mujer me va a hacer feliz. Escúchame, de esa agua volverás a tener sed. No importa lo que tú trates en tu vida, buscar en el sexo, en el poder, un puesto político, en la fama y la popularidad. Cuando tú lo tengas y estés arriba, en la cúspide, en el éxito, ahí te darás cuenta que sin Dios es más rápido tu caída que cuando tú estabas en el punto que tú creíste que te iba a traer todo. Número 2. La segunda cosa que enseñemos a nuestros hijos es escuchar el consejo de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Tú quieres vivir más tiempo? ¿Quieres llegar a los 70 años con salud? ¿A los 80 años con salud? ¿A los 90 años con salud? ¿Quieres realmente disfrutar la vida, venir de vacaciones y no traer tu laptop? Hoy vienes de vacaciones. Vete con tu esposa en la noche a ver la luna, a tomar, a tomar refrescos, ¿verdad? Hay que aclararlo siempre, ¿verdad? Comer, etcétera, etcétera. Y no, vienen hasta aquí, vienen a trabajar y ahí están en su cuarto y trabajando y telefonazos y a la compañía y mi secretaria. Ni siquiera 3 días en este maravilloso lugar de la Riviera Maya lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no han aprendido a disfrutar la vida. Van con sus nietos a Acapulco, a cualquier lado, y en lugar de estar con sus nietos, disfrútalos, cárgalos, juega con ellos, échales agua, etcétera, etcétera. Con tu esposa vayan a jugar boliche, etcétera. Disfrutar las cosas tan maravillosas que Dios nos da, descansar nuestra vida, relajarnos en las cosas que Dios nos da, como este lugar maravilloso. Ni siquiera disfrutan sus vacaciones. Y hay otros de tanto que se acaban la botella de Don Julio, que ni siquiera se acuerdan dónde durmieron. Nunca se aparten, versículo 3, de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque medicina será tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Hace algunos años, los médicos de la clínica Rochester y del Hospital Hopkins, considerados una de las mejores instituciones médicas y científicas del mundo, llegaron a dos conclusiones. Número uno, que la más grande enfermedad del ser humano en el siglo XXI que afecta la mente y el cuerpo es el estrés. ¿Están de acuerdo las instituciones médicas más grandes del mundo que la enfermedad del siglo XXI es el estrés? ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de insatisfacción, de frustración, de mucha ansiedad. No puedes ni siquiera dormir en paz. De enojo, de rencor, siempre preocupándote demasiado qué vas a comer. ¿Y si me corren? ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si me quitan el seguro social? ¿Si sube el dólar? ¿Si cae el petróleo? Siempre viendo hacia el futuro con ojos completamente negativos. Esta condición mental que tú tienes afecta a tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, tu páncreas, tu vaso, tu hígado, afecta todo el cuerpo. Todo viene de aquí. Hace algunas semanas hay una doctora muy buena en Toluca que tú agarras una barra de hierro y la aprietas, te acuestas, ella tiene una computadora y al contacto que tú haces con ella va apareciendo en la computadora tu estado de tus órganos, tu vaso, si tienes cáncer, cómo está tu corazón, tus pulmones. Es impresionante este tipo de medicina cuántica que está actualmente revolucionando el mundo de la medicina y las industrias famosas farmacéuticas. Me dijo: Armando, gracias a Dios, estás bien vitaminado, te dice qué vitamina te falta, bla, todo está muy bien, me dijo, hace algunas semanas, gracias a Dios. Pero tienes un problema, me dijo ella, tienes un problema que se llama los neurotransmisores. ¿Qué es eso?, le pregunté. Me dice: piensas demasiado. ¿Qué me quieres decir? Me dice que, o sea, hay unos cortocircuitos en rojo que aparecen en tu mente de que no descansas mentalmente. Y le dije: tiene usted toda la razón. Siempre estoy pensando, soy un adicto a la lectura, etcétera. Me dice: tú no puedes seguir así porque tu cerebro también necesita vacaciones. Le dije: pues juego 3 partidos de ajedrez con la computadora diarios y ahí me distraigo con el ajedrez. Me dice: bueno, está muy bien eso, ¿verdad? Pero tienes que aprender ya a relajar o a leer menos y tratar de pensar en nada. Vete cuando vas a caminar. Le digo: sí, todos los días camino 1 hora, todos los días hace 40 años. Ve los árboles, ve los pajaritos. Es que voy pensando en proverbios. No pienses ni en proverbios. No pienses en el Evangelio de Juan. Aprende a no pensar nada para que tus neuronas ya no funcionen nada. Necesitan los circuitos dentro de tu cerebro. Y ella no es neuróloga. Descansar. Y me dijo: ese es tu problema que tú tienes. Bueno, no saben cómo me ha ayudado, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque realmente yo no había visto esta particularidad de mi vida en la que yo necesito ponerle atención. Por eso es tan importante estar continuamente checándonos, ¿verdad? Biometría hemática, que el examen 45 elementos, exámenes neurológicos para saber qué está fallando, porque somos muy propensos a creer que estamos bien y muchas veces no estamos como creemos. Enséñale a tu hijo a responder a tu consejo y enséñale a respetar a las demás personas. Dice Proverbios 3, del 11 al 2: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Llega tu hijo de su casa: estoy enojado con mi maestra, con mi maestro, me expulsaron, me castigaron. Enséñale a tu hijo y a tu hija: algo has de haber hecho para que te hayan llamado la atención. Cuando vayas en la calle y llegas a una iglesia y hay un ministerio de seguridad o un agente de tránsito te para, respétalo. Cuando llegas a un estacionamiento y hay una persona que te dice: no se puede estacionar ahí, no le digas: ¿usted no sabe de quién soy hijo? Los niños pirruris, ¿verdad?
Los jóvenes que no fueron educados nunca y creen que son realmente hijos del rey Salomón. Y tienen un despotismo y una soberbia ya a los 12, 13, 15, 17 años de edad, y caminan con parecen pavos reales los muchachos muchas veces. ¿Por qué? Porque creen que son superiores a todas las demás personas. Cuando alguien se acerque en un estacionamiento para lavarte tu carro o tus vidrios, esos pobres muchachos no están robando, están haciendo algo para que les des 5, 10, 15 pesos. Y no le digas, quítate, no me ensucies mi coche. Espérame tantito, ¿cómo que quítate? No es tu sirviente ni tu esclavo. Dile, por favor, no traes 5 pesos o 10 pesos, dáselos. Aprende a enseñar a nuestros hijos a que seamos generosos con todos. No le doy a una persona que me pide y no, cuando de una limosna, oye, estás joven, tienes menos de 40 años, no te veo ni cojo, ni manco, ni ciego, no te voy a dar nada, porque la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero cualquier persona que llegue, que le lavo su carro, que le echo, déjalos que los hagan, se están ganando de alguna manera la vida, no están robando. ¿Por qué tenemos ese corazón tan falto de misericordia y de empatía con los pobres y los necesitados? Nuestros hijos tienen que ver ese ejemplo en nosotros. ¿Cómo tratamos a las personas? Enséñale y comparte tu vida con él. Cuando un padre se hace amigo de su hijo, ya le hiciste. ¿Qué significa esto? Comparte con tu hijo tus experiencias diarias. Antes de acostarte, ve a su cuarto. Oye, ¿cómo te fue hoy, hijo? Cuéntame con tus amigos. Fíjate que yo tuve mucho trabajo y tuve que hacer unos negocios. Compártele tus victorias, tus derrotas. Llora con él. Vete con él al cine. Vete a ver partidos de fútbol mientras juegue el América. A tomar un café, a hacer deportes. O sea, haz de tu hijo tu amigo. Mujeres, hagan de sus hijas sus amigas. Es una de las cosas que yo más admiro de mi esposa, porque nuestras hijas son amigas de mi esposa, mis hijos son amigos míos. Los hemos enseñado a que sean amigos de nosotros, a compartir con ellos, a llorar con ellos, a divertirnos con ellos, en todas aquellas cosas que podamos nosotros hacerlo, porque esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Número 3, enseñémosles a tratar con las tentaciones. No es de extrañarse que las áreas principales en el libro de Proverbios son acerca de las que están relacionadas con las tentaciones o con el sexo opuesto, con el abuso de la comida y con el exceso de alcohol. Son las 3 principales áreas que trata Salomón en los 31 capítulos del libro de Proverbios. Veamos en primer lugar cómo podemos enseñarles a tratar con las tentaciones sexuales. Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Salomón menciona continuamente en este libro la mujer extraña. ¿Quién es esta mujer misteriosa que Salomón anuncia y que nos trata de proteger a jóvenes y adultos de este tipo de mujeres? La Biblia dice claramente que cuando Isaac en el libro del Génesis estaba leyendo pasajes del Antiguo Testamento, fue su padre Abraham a mandar a su siervo a que le trajera esposa. Y cuando encontró a Rebeca, que bueno, es toda una historia preciosa la historia de Rebeca, viene Rebeca en un camello, ¿verdad? Toda tapada, y dice la Biblia que cuando Rebeca vino, Isaac se encontraba leyendo la palabra, meditando en Dios. En otras palabras, enséñale a tus hijos que no necesita andar buscando novia en las discotecas, por favor. Por eso dicen que muchos jóvenes son antropólogos, porque han visitado todos los antros.
No es el peor lugar para encontrar novia, dile a tu hijo, porque mira, hijo, en las discotecas hay alcohol y te van a meter drogas. Y las muchachas que van ahí regularmente van a divertirse y muchas acaban embarazadas. No saben ni con quién se van a acostar en esa noche. Y Dios tiene para ti una mujer que nadie te la va a quitar. Busca a Dios con todo tu corazón, a Jehová, guarda sus mandamientos dentro de ti. Y Dios, en el tiempo que Dios considere que esa mujer viene en charola de plata, la vas a reconocer, y ella también, que son el uno para el otro. La mujer extraña es la mujer que Dios no quiere a tu vida como casado, ni tampoco a los jóvenes. Ya casados, vamos a tener los hombres también muchas tentaciones. Y hay cualquier mujer que se te acerque con intenciones, ¿verdad?, de propuestas o con miraditas, etcétera, etcétera, es la mujer extraña. Tú tienes a tu esposa, Dios te la dio como mujer, madre, amante, compañera de tu vida, madre de tus hijos, abuela de tus nietos. Respétala, trátala como tu reina. No te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Ten cuidado de la mujer extraña. Capítulo 7 del libro de Proverbios. Hijo mío, dice el versículo 6, mirando por la ventana, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otra vez está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz habíamos prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y lo he hallado. Dice aquí en el versículo 17 que le dijo la mujer: he perfumado mi cámara con perfume Chanel, con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero llegó a su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó de ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que una saeta traspasa su corazón. Ahora, hijos, escúchenme, estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Damas y caballeros santos de Dios, el hombre más fuerte de la historia, llamado Sansón, el hombre más grande en sabiduría, Salomón, y el guerrero más grande de la Biblia, David, a los tres hombres, al más sabio, al más poderoso y al más guerrero, cayeron por una mujer. Una mujer fue suficiente para hacer que estos tres grandes hombres cayeran delante de Dios. A Salomón, ¿verdad?, le venció completamente las pasiones. David cayó por Betsabé, y vemos nosotros de qué forma Salomón, David y Sansón cayeron por Dalila, Sansón. ¿Saben lo que significa Dalila? Significa la que debilita. Una mujer es capaz de hacer caer a cualquier hombre. Y cuando tú estás ya prevenido, blindado, nos blindamos con el blindaje del Señor, porque Él es el único que nos puede defender. En cuanto llegue alguien y tú aprendas a decir: no te me acerques,
Por eso yo a los pastores les he dicho durante mucho tiempo, nosotros los pastores, nunca un pastor le da un consejo a una mujer joven solos. Nunca jamás. Hermano, ¿qué quiero un consejo? Que mi esposa esté conmigo. O con una viejita. Nunca un hombre casado contrata a una secretaria guapa de secretaria. Deja que tu esposa contrate la secretaria. Y estoy hablando muy, pero muy en serio. ¿Por qué? Porque es el que crea que esté firme, mire que no caiga. Pero fíjate lo que dice en 1 Corintios 10. ¿Sabes por qué caes? Porque creíste que estabas firme. Cuando creemos realmente que podamos enfrentar cualquier tentación y tu secretaria enseñándote la mitad de las piernas o con el escote hasta por acá, mentiras que vas a aguantar tarde o temprano, y luego ya tu secretaria, qué bonita corbata, licenciado, y con su perfume, y sin que te des cuenta, como dice Salomón, va acercándote, te va rindiendo con las palabras, esto y lo otro, te comienzas a decir palabras que tu esposa no ha dicho. Qué guapo está usted, licenciado, hoy en la mañana. Mira, chiquita, te agradezco que no me estés salameando ni tampoco diciéndome cosas bellas. Mi esposa es la que me debe alamar, y la pones en su lugar. ¿Por qué? Porque así es como viene el diablo contra nosotros y te truena tu matrimonio, tus hijos, tu testimonio y tu trabajo, y Dios se aparta de ti hasta que tú recojas la cosecha que tú sembraste. No vale la pena media hora de disfrute por una vida de sacrificios y una vida de lamentos. Tenemos que aprender a tratar con las tentaciones. Dice Proverbios capítulo 5 versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué, hijo mío, te pregunta Dios, nos pregunta Dios, ¿por qué andarás ciego con otra mujer? La mujer ajena. Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. ¿Por qué tienes que estar viendo otras mujeres que no es tu esposa? ¿Que tú no sabes que el que juega con fuego y con carbones calientes te vas a acabar quemando? Si tú sigues viendo pornografía, alegrándote el ojo alegre, ¿verdad? Por todos lados, vas a caer. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Una semana, 3 semanas, un mes antes, psicológicamente te comenzaste a preparar cuando comenzaste con pornografía, con revistas, con ver demasiado a tu secretaria u otras mujeres de tu compañía, sin que te des cuenta. Vamos debilitando nuestras defensas espirituales y cuando llegue la oportunidad no tendrás fuerzas para resistir. Abre los ojos, percibe el mundo tal como es. Si tú crees que estás firme, qué tonto has sido, porque vas a caer por creer que podías resistir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y vemos en penúltimo lugar, enséñale a tu hijo cómo administrar el dinero. Enséñale a tu hijo que si él se dedica a lavar coches en tu casa, a lavar los platos, a barrer el jardín, le vas a dar una propina, y de esa propina enséñalo a darle una ofrenda a Dios. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños en la escuela dominical. Toma 5 pesos, se los das de ofrenda al Señor. Cuando tus hijos crezcan y aprendan que lo que Dios nos da no es de nosotros, es cuando vienen las bendiciones. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque de aquí viene la prosperidad famosa, no la teoría, la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad?, que han abusado de ella, sino la verdadera prosperidad bíblica. Proverbios, 2 de Corintios 9, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente,
El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una vez llegó un ranchero y le dijo a su esposa: oye, vieja, ¿qué pasó, viejo? ¿No hay sandías? ¿Y cómo que no hay sandías? No hay sandías. ¿Y qué? ¿Sembraste tus semillas de sandías? No. Entonces, ¿por qué esperas que haya sandías en el jardín si no has sembrado semillas de sandías? Y así pasamos nosotros. Oye, ya no me alcanza para el dinero, ya no me alcanza para la escuela. Te pregunta a tu esposa: ¿has ofrendado al Señor? ¿Has dado lo que le corresponde a Dios? No. Entonces, ¿qué esperas? Recoger lo que no has sembrado. Es una ley espiritual. Si tú no siembras, no recoges, tanto física como espiritualmente. Pero vean ustedes qué sabiduría de Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. Cuídense en iglesias donde les dicen: aquí los de a 1000 y aquí a los de 500. O traigan también anillitos de oro, o traen los títulos de tu casa o el título de tu coche. Salgan corriendo de esas instituciones falsas y mercenarias, porque esa no es la forma. Dice la Biblia: cada quien dé como propuso en su corazón. Y lo más interesante de esto es que en el Nuevo Testamento ya no hay diezmos. El diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento. Del libro de los Hechos hasta Apocalipsis nunca se vuelve a mencionar el diezmo. ¿Qué mencionan los apóstoles? Ahí mismo en el versículo 1 Corintios capítulo 16, de ahí en adelante, vean lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda, ya no se hablan de diezmos en el Nuevo Testamento. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Cada cuándo? Ya no es el sábado. Cuando alguien llegue y te diga: ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Dile: guardamos el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para nosotros los 7 días son santos. Pero los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Porque cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y cuando Cristo resucitó. Entonces, si alguien te dice: ¿por qué no se juntan el sábado? Porque lo enseñaron los apóstoles. Se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Cada domingo, dice la Biblia, cada uno de ustedes ponga parte según, vean ustedes que ahora es como tengas en tu corazón. Ya no se nos obliga el 10. Si el 10 fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el 15, el 20, el 30, el 40. Esto te tiene que nacer. No, el 10% legalmente, no hay ningún problema. Ahí te vas a sacar toda tu vida legalmente con el diezmo nada más. El 10%. ¿Por qué no lo subes al 15, al 20, al 30? Como el presidente Colgate Palmolive en California, que da el 60% de su salario a la obra de Dios. Pruébame, dice en Malaquías, pruébame, dice el Señor, y verás si no abriré los cielos. Mientras más seamos librados de la avaricia y de la codicia del dinero, más nos da Dios, porque Dios está buscando hombres en quienes mostrar su poder. Pero cuando a ti te da Dios y le echas y se te van a romper las bolsas de todo lo que has guardado, va a venir de repente tu necesidad y te darás cuenta que es el resultado de tu avaricia. No hay cosa que pruebe más la espiritualidad que la generosidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos mostró Dios amor? ¿Cuánto nos dio Dios? ¿El diezmo? Nos dio el 100%. Nos dio el 100%. Nos dio aquello que Él ama más que cualquier cosa en el universo, a su Hijo unigénito. Y cuando nosotros entendemos este principio, que es el dar, lo que nos hace verdaderamente seguidores de Jesucristo, nuestros hijos van a seguir el ejemplo. Y finalmente, enséñale a tu hijo el valor de trabajar duro en la vida. Dice en 2 de Tesalonicenses: el que no trabaje, que no coma. Es un error darle a tu hijo continuamente sin permitirle
que él valorice el resultado de trabajar para ganarlo. Nada de pronósticos deportivos, rifas, la Lotería Nacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la manera de querer ganar el dinero sin el sudor de tu frente. Y la ley está desde el capítulo 3 de Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nuestros hijos tienen que saber que no es nada gratis. Papá, trabaja, lávame el carro, lávame los platos, hazme el jardín, haz aquello, o estudia o cualquier cosa. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor que tiene trabajar duro. Todo padre, dale a sus hijos algo que trabajar: lavar el coche, lavar los platos, limpiar el jardín, cuidar bebés, limpiar su cuarto, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿conoces el nombre del más grande hijo que haya nacido? Tal vez no, porque tal vez tú fuiste un hijo rechazado y despreciado, que jamás tus padres te pusieron atención. Pero este hijo se puede identificar contigo porque también sufrió lo mismo. Está escrito en Isaías 53. Fue despreciado y desechado entre nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Este hijo, por supuesto, fue Jesucristo, que fue enviado por su Padre a pagar por nuestros pecados a un mundo que le rechazó, le escupió, fue traicionado, entregado, abandonado por aquellos que le seguían, y en la cruz gritó antes de morir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie podrá forjar a un hijo para convertirse en un verdadero hombre de Dios sin antes haber conocido al Hijo de Dios. ¿Quieres enseñar a tus hijos todos estos valores? ¿Conoces tú a Jesucristo? ¿Tú sabes que nadie pudo conocer a Dios sin antes haber conocido al Hijo? Mateo 11, 25 al 28. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues mire, yo me voy a Chapultepec y me pongo en flor de loto y hago budismo y hago yoga y me concentro en Dios. ¿Sabes una cosa? Vives engañada. Vives engañado, porque la Biblia dice que no puedes conocer a Dios sin antes venir al Hijo. Porque es el Hijo el que nos reveló y nos revela al Padre. Y para venir al Hijo tienes que creer lo que Él hizo en esa cruz por tus pecados y por nuestros pecados. Y una vez que el Hijo entre a tu vida, vas a comenzar a conocer a Dios, porque el Hijo te ampliará el entendimiento y tendrás un ejemplo a quien seguir, para que podamos entender que el modelo más grande de nuestra vida siempre será Jesucristo. Le voy a pedir a mi esposa que pase por acá. Marta, quiero pedirte que ores por nuestros hijos, por los hijos de todos. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque podemos acercarnos a tu trono de gracia. Podemos encontrar ahí ayuda en el oportuno socorro. Señor, sabemos que nosotros somos padres imperfectos, pero tú eres un Padre perfecto. Tú eres el que, acercándonos a ti, nos enseñas cómo ser padres. Venimos arrastrando tantas cosas, venimos arrastrando un pasado, Señor, experiencias cada uno, que nos han nublado, nos han cegado, Señor, o nos ha faltado quizá la sabiduría, el valor o la convicción, Señor, para poder ser ese reflejo de tu corazón a nuestros hijos. Señor, pero tú siendo ese Padre de misericordia, ese Padre de gracia, ese Padre paciente, nos enseñas
Y nos libra, Señor, a nosotros como padres de todos nuestros temores, de un pasado, Señor, si fue rechazado, si fue, no recibimos quizás, Señor, una dirección clara para la vida. Señor, tú vienes a reenseñarnos para poder reconstruir, Señor, con cimientos nuevos, con un entendimiento, Señor, que solamente proviene de tu mano. Hoy te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría como padres. Danos sabiduría para enseñar a nuestros hijos. Danos, Señor, el amor, Señor, para poder ser ese reflejo, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Tú tienes un propósito eterno. Ellos son tuyos, son escogidos, son amados, Señor. Tus hijos, cada uno de nuestros hijos son tuyos. Y nosotros, Señor, necesitamos las herramientas tuyas para poderles dar esas herramientas a nuestros hijos, que ellos estén preparados en este tiempo difícil que estamos viviendo, donde ellos enfrentan sus propias batallas, donde ellos enfrentan sus propias luchas. Señor, queremos pedirte, Señor, hoy Dios, que sea un nuevo comienzo en nuestro hogar, Señor, que nuestro hogar se convierta en ese lugar seguro, en ese lugar de protección, donde se puedan crear vínculos sanos en relación con nuestra pareja, Señor, con nuestros hijos. Tú eres un Dios de nuevos comienzos. Y es tu gracia, Señor, el que nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da la paz, nos da claridad, Señor, para poder hablar las palabras acertadas que queden insertadas en el corazón de nuestro hijo y den fruto a su tiempo, Señor. Padre, los ponemos en tus manos. Gracias, Dios, por la vida de nuestros hijos. Y creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, que nuestros hijos, Señor, son una herencia bendita. Que nuestros hijos, Señor, serán conocidos en las naciones por cómo son ellos bendecidos por ti, Señor. Que tú eres un Dios de generaciones y que tú bendices nuestra generación a nuestros hijos y que ninguna arma forjada contra ellos, Señor, va a prosperar. Amén. Que tu protección está sobre ellos, tu cuidado, Señor, tu provisión, Señor. Su futuro está en tus manos, Señor. Tu bien, tu favor está sobre la vida, Señor, de nuestros hijos. Están en tus manos y ahí los ponemos, Señor. Así como ponemos nuestro corazón, Señor, también rendido a ti, Señor, para que hagas tú lo que tengas que hacer. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por revelarte a nuestra vida a través de tu Hijo Jesús y mostrarnos ese camino nuevo, Señor. Por darnos paz, por darnos fuerza, Señor, por darnos sabiduría, Padre. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias. Gracias por ese poder, Señor, que nos fortalece, nos anima y nos da nuevas fuerzas para seguir peleando esta buena batalla de la fe, Señor, creyendo en tus promesas que son buenas para nosotros y para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos. Gracias, Padre. Te bendecimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Yo fui un hijo rechazado. Mi padre me dio unas golpizas que no se imaginan. Me fui de mi casa a los 13 años. Formé parte del Partido Comunista, me hice ateo. Y tuve ese padre que quise tener, pero que no lo pude tener. Siempre en la política, siempre por acá, por allá. Y cuando me encontré con Jesucristo, supe que había llegado al final de mi vida. No quería saber nada más que servirlo a Él. Ya no tenía que buscar más en nadie más que en Él. Gracias por Jesús. Bueno, tenemos enfrentar todos los vientos que comenzaron a soplar con la iglesia y que cientos de iglesias sucumbieron y llevaron los dones a un extremo tremendo. Y en la época de los 70s, 80s llegaron inclusive a enseñar en muchas iglesias
que si tú no hablabas en lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Esto es una herejía. Imagínense nada más, ¿no? Es una ignorancia lo que dice 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, en fin, el libro de Romanos. Entonces, no, y llevas a las iglesias, a ver, yo me acuerdo de una iglesia que con pinzas me sacaron la lengua, y me jalaban así, y hablen lenguas, espérame tantito, dice la Biblia en 1 Corintios 12, que Dios reparte como Él quiere a cada quien lo que necesita, y es Dios el que determina qué necesito y qué función voy a ocupar en el cuerpo. Nosotros no escogemos, pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, vino una de extremos, ¿verdad? Y que si no te caías al suelo no tenías al Espíritu Santo, y que si no te sacudías como alambre eléctrico tampoco tenías al Espíritu Santo. Bueno, vinieron tantas cosas, ¿no? Todavía se perpetúan algunas de estas enseñanzas falsas que entraron a la iglesia por la falta de una doctrina teológica fundamental, sistemática de la palabra de Dios. Entonces, esto es el peligro que enfrentamos. Entonces, ahora surge el movimiento del cristiano judío. Y hace algunos años comienzan, gracias a Dios, repito, que cantidad de judíos étnicos, o sea, nacidos en Israel o de madres judías, se están convirtiendo a Yeshua, el Cristo, nuestro Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque es una señal de los últimos tiempos. Pero estas nuevas congregaciones que se están formando, muchos de estos judíos no han entendido claramente el Nuevo Testamento y se lanzan a pastorear o a dirigir iglesias y comienzan a enseñarles a nosotros los gentiles, que no somos judíos étnicos, pero dice Romanos 2 que somos porque nuestro corazón está circuncidado, somos los verdaderos judíos. La palabra judío significa el que alaba. Abraham no era judío, Moisés se casó con una africana, y vamos a ver en el Antiguo Testamento que el judío no era el que nacía en Israel, sino el que era circuncidado y formaba parte de los egipcios. Cuando salieron de Egipto, cientos de egipcios se unieron al pueblo de Israel, y para formar parte de las promesas de Dios tenían que, Génesis 17, circuncidarse. Entonces no eran judíos de raza, eran judíos por estar circuncidados. Y en Romanos 12 se nos dice que no es judío ahora el que nació en Israel, sino el que es circuncidado en su corazón, el que alaba y sabe adorar a Dios. Entonces, estas iglesias se llaman mesiánicas. Y estás enseñándole que el cristiano tiene que guardar el sábado, que tenemos que guardar las fiestas, que tienen que traer la cachuchita aquí arriba que se llama el kipá, que tienen que traer el talit colgando, y todas estas costumbres que son de los judíos, y qué bueno que ellos lo sigan usando. Porque ellos tienen la religión judaica o el judaísmo de la Torá, con algunas enseñanzas que agregaron el Mishnah y en otros libros que tienen aparte de la Torá o de la Torá. Pero nosotros ya estamos completamente en otra esfera. No tenemos que regresar a hacer las cosas que ellos quieren seguir haciendo por su religión, aunque son cristianos con el Mesías, quieren seguir haciendo, y no hay ningún problema que sigan celebrando las fiestas. Nosotros, por ejemplo, celebramos los tabernáculos. ¿Cuántos de ustedes han venido al Sukkot? Lo acabamos de celebrar en Santa Fe, lo regresamos aquí en el centro cívico, y no es porque lo tengamos que hacer, es para representarles qué significa la fiesta, no porque la tengamos que cumplir, que es una grande diferencia. No lo hacemos por obligación, sino para enseñar a la gente qué es los tabernáculos, porque es la fiesta que vamos a celebrar cuando vengamos con Cristo en el milenio. Entonces, estos movimientos, ¿verdad?, se van a los extremos, porque la gelatina tarda en cuajarse, decía mi abuelita. Entonces, todo movimiento nuevo tarda en cuajarse. Y mientras se cuaja, mucha leche se derrama al suelo. Entonces, tenemos que tener paciencia con estas congregaciones. Y ahorita ya me encuentro yo cristianos que venían aquí a la iglesia con su kipá, su talit, etcétera, etcétera. Y le digo, cálmate, Moisés. Digo, ya, o sea, ellos creen que necesitamos otra vez. Es que las raíces, que por aquí, por allá, sí, es maravilloso conocer muchas cosas del hebreo y todo, pero no tenemos por qué forzosamente vestirnos, ni hacer cosas, ni con los caireles, ni con los carieles aquí tampoco, ser como ellos que les pertenece a esa religión. Entonces son los extremos que tenemos que tener cuidado, que son los que se van a presentar antes de que Cristo venga, antes de que el anticristo venga en la tribulación. Muy bien, Jesús entonces contesta la señal de su venida y del fin del siglo. Versículo 4. Lo primero que Jesús dice es: miren que no sean engañados.
Ahora que estudiamos el arrebatamiento de la iglesia en la segunda conferencia, vimos que nuestros sentimientos y nuestras emociones nacimos con ellas chuecas y torcidas. Y que hasta que Cristo, el Espíritu Santo, entra a nuestra vida, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que comenzar a ser controlados y dominados por el Espíritu de Dios. Ya no puedo dejarme llevar por el sentimentalismo ni por el emocionalismo, porque aunque son necesarias y son condiciones del alma, tenemos que tener cuidado en controlarlas. Por ejemplo, una mamá, un ejemplo rápido para que me entiendan, agarra un niño y como reguilete el niño, chille, 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 ay mi Pepito, chiquito, ya deja de hacerte como reguilete, ¿no? Entonces, se cree que muchas veces que si se le da un pau, 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 ya no es amor. Y la Biblia nos muestra que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, de acuerdo a Dios, cuyos pensamientos no son los pensamientos, el amor se demuestra a un niño de dos maneras. En la forma en que le hago pau, 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 lo estoy amando porque lo necesita. Y en la forma cuando lo abrazo y lo beso. Pero si nada más al niño es puro abrazo y puro beso, bacho y abacho, es sentimentalismo. Entonces el niño va a crecer consentido porque nunca se le disciplinó ni se le enseñó que él no tiene por qué hacer su voluntad, que tiene que crecer respetando la autoridad y no siempre se le va a dar lo que el niño pide. ¿Por qué? Porque se convierte en un delincuente juvenil cuando llegue a la adolescencia. Decía Hoover, el presidente del FBI, en 4 administraciones de la Casa Blanca, J.A. Hoover, que la mentalidad de los delincuentes cuando iba a las cárceles era la siguiente: todos los que se encuentran en las cárceles, delincuentes juveniles, tienen la misma característica. Todos ellos creen que el mundo les debe algo, que los papás les deben algo, que la escuela les debe algo, que el gobierno les debe algo. Todos están en contra de la autoridad, que se sienten víctimas del mundo en que crecieron, que no son responsables de sus malas acciones. Ese es el colmo de la inmadurez. Cuando tú creces echándole la culpa, es que yo soy prostituta porque mi mamá fue prostituta, yo hago esto porque nací así. Cuando comenzamos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestra responsabilidad, que somos lo que somos porque tú lo has escogido y porque tú has determinado serlo, no vas a madurar. Vas a ser una persona madura a los 50, 60 años de edad. Porque vas a seguir creyendo que mi mamá tuvo la culpa, mi papá tuvo la culpa, mi hermano tuvo la culpa, y nunca te das cuenta que tú eres el responsable delante de Dios. Somos agentes morales responsables. Y esa es la característica de una persona inmadura. Nunca reconoce que él tiene la culpa de lo que es. Alguien tiene que tener la culpa y no él o no ella. Entonces Jesús nos muestra el engaño. La mente humana es muy fácil de engañar. Y podemos extendernos en esta característica. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Desde Cristo a nuestros días, ¿cuántos han venido diciendo que son el Mesías? La palabra Cristo significa Mesías, acuérdate. Mesías o ungido. Jesús, Salvador. Jesús, Cristo, el Salvador, ungido. Entonces cuando hablamos de Cristo hay muchos ungidos. Tú eres un Cristo, yo soy un Cristo, porque estamos ungidos. La palabra crío en el griego. Pero Jesús, el Salvador, es muy diferente. Le pondrás por nombre, no dice Cristo, le pondrás por nombre Jesús. Y en Hechos 2, cuando Jesús resucita, dice la Biblia, Jesús le hizo Cristo y Señor. O sea, Él es el único ungido verdadero para perdonar nuestros pecados. Y nosotros somos ungidos todos los que estamos en la iglesia porque tenemos al Espíritu Santo. La unción, 1 Juan capítulo 2, estamos ungidos por la que la unción permanece en nosotros. Muy bien, entonces Jesús dice, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, y así tenemos a los mormones, testigos de Jehová, falsos profetas, cienciología, bla, 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 Islam. El Islam surge 605 años después de Jesucristo con Mahoma, con visiones, se casa con una niña de 10 años Mahoma, tiene cosas de ataques de neurastenia, etcétera, etcétera. José Smith, de los mormones, dice que se le apareció el ángel Morón y así nació el libro de los Mormón. Los testigos de Jehová, que el juez Charles Russell en 1914 iba a acabarse el mundo y después le cambiaron a 25 al 21, falsos profetas que nunca se cumplieron, etcétera, etcétera. Todas las sectas
y los movimientos anticristianos son de personas que se han dicho ungidos, Mesías, y que vienen en el nombre de Dios. Y lo que nos atañe es el versículo 6 en adelante. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La contestación rápida es la siguiente: oiga, siempre ha habido guerras. Desde Caín mató a Abel, el mundo es una red consecutiva, ¿verdad? Y una serie de guerras. Dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los 6,000 años de historia que tenemos los humanos en este planeta, 25 años han sido de paz. De 6,000 años que el ser humano tiene aquí en la tierra, solamente en esos 6,000 años, solamente ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es una historia ¿de qué? De guerras continuas. Padres contra hijos, hijos contra padres, grupo étnico contra grupo étnico, etcétera, etcétera. Pero no fue hasta el siglo XX que se comenzaron a cumplir el principio de los dolores en el cual el mundo se encuentra ahorita. Fue hasta 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años hasta 1918. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939, 1940-41 con el ataque de los japoneses en Pearl Harbor entre Estados Unidos con el presidente Roosevelt a pelear contra Japón y contra todos los enemigos, contra los alemanes y contra los italianos, contra Mussolini. Y vemos que en el siglo XX, 2 guerras mundiales con casi 150 millones de muertos. Entonces, este principio ya se inició. Ya estamos nación contra nación y ahora estamos en una época donde la próxima guerra van a morir una cuarta parte de la humanidad, de acuerdo al cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6. Y dice Jesucristo, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, es cierto, siempre ha habido guerras, pero no hasta el siglo XX. Siempre ha habido terremotos, pero de acuerdo al Instituto Sismológico en Boulder, Colorado, desde 1976 los terremotos aumentaron más del 58%. Del 76 al año en que nos encontramos en el siglo XXI, los terremotos se multiplicaron en el planeta Tierra. El último terremoto que hubo en Chile, casi de 8,5 grados, movió casi el eje de la Tierra, donde la Tierra, ¿verdad?, tiene una inclinación de 23,5 grados sobre su eje, y para que la Tierra se mueva 1 grado o otro grado es cuando comienzan los tsunamis y las elevaciones de los niveles del agua de los océanos, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en los últimos 10 años, no nos vamos para atrás, los últimos 10 años, tsunamis, terremotos, tornados, llueve cuando no debe llover, ya no es primavera, ya es verano, no es otoño, parece que ya se están cambiando los climas, etcétera, etcétera. El mundo está siendo sacudido ecológicamente, esto es innegable. Y estamos dándonos cuenta que el mar está contaminado, los ríos están contaminados, la comida está contaminada, ya hay comida orgánica, comida transhigiénica, ya hay el aire está contaminado, las ciudades principales del mundo están contaminadas. Estamos en un planeta Tierra donde el planeta Tierra tiene bronconeumonía ya. Y el planeta Tierra está así, ya nos quiere echar afuera el planeta. Hemos invadido y contaminado todo absolutamente, porque así lo dijo Jesucristo. Aumentarán las pestes, las hambres y los terremotos. Se calcula que más de 2 billones de personas se están muriendo de hambre. Ayer mi esposa y yo nos invitaron a comer en un restaurante allá por algún lugar medio Perruration aquí en México. Y a la salida había una familia, mi hija Salem, que está aquí con nosotros también. Encontramos a una familia de niños pobres. Era una niña como de 7 años con su hermanita y su prima y 3 más, todos chiquitos, harapientos, pero mugrosos, chiquitos los pobrecitos, con unas caritas tan lindas todos, ¿verdad?
Y cuando salimos del restaurante, yo le quise dar una promesa. No, no me de comer, no me dinero, déme de comer. Estaban pidiendo de comer. Y un hermano traía una bolsa, una comida para allá que nosotros se la iba a llevar a su casa, pues se la regalamos, ¿verdad? Y luego fuimos al estacionamiento y hoy en la mañana le decía a mi esposa, no se me olviden las caras de estos niños. Es impresionante, ¿no? Una pobreza impresionante. ¿Dónde son? Me dijeron, pues vivimos en Los Reyes. Yo no sé ni dónde están Los Reyes, pero me dijeron que eran de por ahí. Y todos chiquititos, ¿verdad? Pidiendo limón. Y la gente saliendo, quítate, chamaco, chamaco, no me vais a ensuciar, que háganse a un lado. Qué increíble la condición del ser humano ante el otro ser humano. Señora Piruration, la señora, ¿verdad? Que es Richelieu, que salen y lo vimos en el restaurante, cantidad de gente, quítate, chamaco, no me estés, haz un lado, quítate por allá, no me limpies el carro, quítate por aquí, por allá. Y comenzamos a desensibilizarnos, porque es la condición del ser humano que se va a manifestar más y más antes de que Cristo regrese. El amor se enfriará porque se aumentó la maldad, como lo vamos a ver aquí en el discurso de Cristo. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Estas condiciones son importantes, pero una de las más grandes, que la vamos a ver en la tarde, es Israel. Esta situación en la que los judíos se están convirtiendo y están viniendo al conocimiento de Cristo es asombroso. Vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 10. Y hay 3 capítulos en el libro de Romanos dedicados a Israel. Este simple hecho demuestra que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11. Dice el versículo 6 de Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, supuestamente Dios escogió a un pueblo, ¿verdad? No escogió a los mexicanos, ni a los italianos, ni a los costarricenses, ni a los venezolanos, ni a los italianos, ni a los españoles. Dios escoge a un grupo geográfico en el planeta Tierra que se llaman los judíos. Y la mente humana es así. No. O sea, la cuestión es que Dios escoge a un grupo simplemente ya. ¿Para qué? Para que a través de ese grupo se concentre las profecías de la Biblia y sea el centro del plan de Dios para demostrar Dios que Él es el Dios de la historia. Entonces no es porque los judíos sean mejores que los italianos o los mexicanos o que los árabes. Dios ama a los árabes, Dios ama a los palestinos, a los jordanos. Simplemente es para que nosotros entendamos que nos debemos de concentrar en ese grupo antes de que Cristo venga. Y cuando en 1948 regresaron a su tierra, el mundo se quedó conmovido. De eso vamos a hablar hoy en la tarde. Pero dice Pablo en Romanos 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no por el hecho que tú me escuches, que seas judío y que hayas nacido en Israel y que seas de raza judía, no significa que perteneces al pueblo de Dios. Porque no es el que nace, sino el que se convierte. Entonces va a haber cantidad de judíos que se van a ir al infierno, igual que gentiles también. Entonces no todos los judíos se van a salvar. Cuando venga Cristo, los que estén ahí, o Romanos 11, 25, 26, sí se van a salvar, pero no todos se van a salvar. Hay cantidad de judíos que ya están en el infierno. Hay cantidad de ateos, ¿verdad? En el siglo pasado, Freud era judío, Carlos Marx era judío y eran ateos. Entonces, eso es lo que Pablo quiere darte a entender. No te tienes que hacer judío para poder pertenecer al pueblo de Dios, sino dice la Biblia, versículo 7, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? Vayamos al libro de Gálatas, rápidamente regresamos ahorita a Romanos, y dice Gálatas, capítulo 3,
versículo 7, saber por tanto que los que son de fe, ¿quiénes son de fe? Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, los cristianos, en el momento de recibir a Jesucristo, ¿de quién desciende Jesucristo? De Ismael o de Isaac. De Isaac te será llamada descendencia. La descendencia de la línea del Mesías venía por Isaac, venía después por Judá, por la tribu de Judá, venía por David, por Salomón, y por toda la línea viene hasta la Virgen María cuando nace Jesús. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, en ese momento esa persona, las bendiciones que Dios le dio a Abraham son de nosotros espiritualmente. La tierra se las dio a los judíos, porque Dios le hizo promesa a Abraham, Génesis 12, de la tierra, y Dios le hizo: en tu simiente será llamada descendencia, y las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Antes de que los judíos se enorgullecieran y llegaran a creer, no, como soy judío, ya soy parte del pueblo de Dios, Dios los abandonó y les dio carta de divorcio, dice el Antiguo Testamento, porque creyeron que porque tenían templo. Cuando llegó Cristo, los fariseos eran judíos de judíos, fariseos de fariseos, conocían la ley de una forma dogmática, y Jesucristo les dijo: son nidos de víboras y sepulcros blanqueados, porque creían que por ser descendientes físicamente de Abraham pertenecían y ya podían irse al cielo. Qué grande equivocación. Y así hay muchos cristianos también. Mi mamá fue monjita, mi papá fue cura, mi tío es el arzobispo de no sé dónde, o mi papá es pastor, y esto no nos hace cristianos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, si tú eres hijo de pastor, si tú eres hija de pastora, si tu abuela es la monjita, si eres el sobrino del arzobispo, o tu padrino, el que te bautizó, fue el cardenal y tienes la foto firmada del papa, si tú no naces de nuevo te vas al infierno, porque no nos hace cristianos la herencia, sino convertirnos a Cristo. Y en ese momento las bendiciones de Abraham nosotros las adoptamos a nosotros mismos, y somos en ese momento el verdadero pueblo judío de Dios. ¿Qué significa? Los que alabamos a Dios en espíritu y en verdad, porque lo que significa la palabra Judá, alabanza, judío, el que alaba a Dios, Yehudim en el hebreo. Ahora bien, otro versículo 9 de Gálatas 3, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. O sea, ya no hay que porque seas judío, porque seas griego, o porque eres hombre, porque eres mujer. Todos los que hemos sido nacidos nuevos somos el cuerpo de Cristo. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma se tradujo linaje. Otras versiones la tradujeron semilla, y es la palabra esperma en el griego. Somos la semilla, el linaje, la descendencia de Abraham según la promesa de la herencia. Entonces, esto es lo que nos libra ya de, pues me tengo que poner la kipá, y tengo que ir a una iglesia sinagoga, y me tengo que hacer judío, y si soy judío pues ya soy pueblo de Dios. Y no todos. La Biblia profetiza. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 11. Nos vamos a llevar tantas sorpresas. La Biblia profetiza que cuando Cristo venga, Israel será como Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más. Vean lo que dice Apocalipsis 11. Cuando matan a los dos testigos, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este es un principado satánico que se va a apoderar del anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad, Egipto la mundanalidad. Son los dos símbolos en la Biblia de la mundanalidad y de la inmoralidad, Sodoma y Egipto.
y la gran ciudad es Jerusalén, porque allí en Jerusalén van a ser muertos los dos testigos. Entonces cuando Cristo venga, ahorita ya, para irnos tan lejos, Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. No hay en ninguna ciudad del mundo más discotecas de gays que en Tel Aviv. Cada vez que mi esposa y yo vamos a Israel, no aguantas el espíritu que se siente de opresión. Una vez estábamos, muchos de ustedes que nos acompañan en Israel, estábamos en la tumba de David y hicimos un círculo para orar, y cuando comenzamos a orar entró un judío ortodoxo con su manto y nos comenzó a dar zarapazos a todos, ¿verdad? Y que nos saliéramos, que cómo era posible que estuviéramos orando en ese, etcétera, etcétera. Yo casi me lo iba a descontar, ¿verdad? Pero no, nos contuvimos, ¿verdad? Porque me dio así me pasó el zarape por acá, lo quería agarrar así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no reaccionamos de esa manera. Pero nos odian. Tú vas al muro de los lamentos y hablas de Jesús. Una vez les conté la experiencia. Teníamos allá, bueno, tenemos a Sarita con los 5 niños que estamos sosteniendo, que ustedes sostienen en Jerusalén todavía. Y el muro de los lamentos, yo no sabía que si tú hablas de Jesús, todos los judíos ortodoxos que tienen sombrero negro con sus caireles acá y vestidos de negro, si oyes hablar de Yeshua Mashiach o Jesús el Mesías, se te vienen encima y te apedrean. Y yo comencé a hablarle a un rabino argentino, en español, gracias a Dios, y me rodearon como 10 o 15 rabinos, lo tenemos filmado. Y me acuerdo que el misionero que teníamos allá se acercó y me decía desde lejos: vente porque te van a apedrear ahorita. Y gracias a Dios que no, pero odian a los cristianos, no nos soportan. Creen que somos los más grandes herejes que existen. Y una de las causas es porque creen que somos católicos y no hacen la diferencia entre el católico y el cristiano. Y como los católicos mandaron las cruzadas y mataron en Jerusalén, en la sinagoga, las quemaron, mataron a los musulmanes, y en la Inquisición mataron a miles de judíos y a miles de cristianos, no ven la diferencia entre un cristiano y un religioso. Y por eso nos odian, por la ignorancia de no saber que el cristiano no necesariamente tiene que ser católico, aunque claro que hay católicos que son cristianos, nacidos de nuevo, y con el tiempo se van a salir de ahí. Pero hay muchos católicos que van a estar en el cielo y muchos de ustedes que van a estar en el infierno, porque hay muchos que vienen a la iglesia y se dicen cristianos y me dirán Señor, Señor, y nunca los conocí. Y hay católicos que se han convertido, que no han tenido tanto conocimiento como muchos de ustedes lo tienen, pero que realmente se convirtieron y que no tuvieron oportunidad de salirse, se mueren y se van al cielo. Así que va a haber muchas sorpresas. Muy bien, regresamos entonces a Mateo 24 rápidamente y vemos que eso es el principio de los dolores que Jesús nos comienza a mencionar. Y en Romanos capítulo 11, en lugar de 24 de Mateo, en Romanos 11, dice el versículo 1: digo pues, hablando de Israel, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Que quede claro, Dios rechazó a Israel cuando le dijeron a Pilato: crucifícale, 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 danos a Barrabás y crucifica al justo. Pilato dijo algo profético: la sangre sea sobre ustedes. Y los judíos quedaron bajo una maldición muy grande. Y desde Jesucristo a nuestros días, que han convertirse a Yeshua al-Mashiach o a Jesús el Mesías, los judíos, ¿verdad?, fueron por 2000 años casi expandidos por todo el mundo, en todas las naciones. Fueron en Rusia, en Etiopía, en África, en México, etcétera, etcétera, y fueron perseguidos más que ningún otro grupo étnico en la historia de la sociología y en el estudio de la geografía humana. Ningún grupo geográfico, ningún grupo social étnico ha sido tan perseguido como los judíos. ¿Por qué? Porque la maldición vino sobre de ellos. Entonces muchos creen que ya surge la iglesia y ya se olvidó de Israel. No, ya los judíos están maldecidos. Y Pablo dice: de ninguna manera. Dios, aunque los hizo a un lado, no se ha olvidado de ellos. Entonces está la cruz de aquí para atrás y Dios dice: ya no hay judío. Antes eran los judíos, ya no hay judío. Ahora está la iglesia. Y la iglesia ya es griegos, mexicanos, judíos. Ya no hay un grupo étnico especial. Todos ya somos los que recibimos a Cristo, formamos parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Muy bien, perteneciendo al cuerpo de Cristo,
por el bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que aun cuando hay judíos cristianos ya, la nación de Israel como nación, Dios no la ha olvidado, porque Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Entonces, ¿quiénes son los judíos que se van a salvar? Lo dice más adelante en el versículo 4. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, hablando en los tiempos de Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En otras palabras, en estos 2000 años siempre ha habido un pequeño grupo de judíos étnicos nacidos en Israel que han sido cristianos a través del tiempo. Y más este movimiento está creciendo en el siglo XX, al final del siglo XX y el siglo XXI, gracias a Dios. Se calcula que hay 155,000 judíos étnicos que creen en Jesucristo como el Mesías en el mundo. Y va a haber 144,000 en la tribulación, que van a ser los sellados para predicar el evangelio eterno de Jesús en los tiempos del anticristo. Entonces, esto es muy importante para que veamos que todos estos movimientos geopolíticos, étnicos, religiosos, estaban profetizados que tenían que suceder antes de que Él viniera. Ahora, muy bien, la época de la iglesia, que comenzó en Pentecostés hasta el arrebatamiento, está descrita en las parábolas de Mateo 13. Vayamos a Mateo 13. En estas parábolas se describe todos estos 2000 años que tenemos como en la dispensación de la iglesia, o la época de la iglesia, que también se le llama la época de la gracia. La parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido. Estas parábolas de Cristo están describiendo la época que vivimos. Rápidamente, la parábola del sembrador, Mateo 13, el 1 al 23, enseña que esta dispensación o esta época estará caracterizada y luego hubo un congreso, ¿verdad?, en una ciudad centroamericana donde se juntaba un estadio para juntarse 18 para decir, o 20 personas para decir que ellos eran los apóstoles y que ahora el apóstol es más grande que el pastor y que ahora todos tienen que estar sujetos al apóstol y no al pastor. Y cuando venimos a Efesios capítulo 2, el Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles de Jesucristo fueron el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2. ¿Qué es el fundamento? El piso. Y sobre el piso construyes las ventanas, las puertas y el techo. Entonces no puede haber dos fundamentos. El fundamento fueron ellos y el fundamento son las cartas apostólicas que tenemos en la Biblia. Ya no hay nadie que pueda ponerse. Cuando los apóstoles de Cristo en todo el Nuevo Testamento recorrieron las iglesias de Tesalónica, Galacia y todo, nunca nombraron apóstoles, nombraron pastores, diáconos y obispos. Nunca nombraron nuevos apóstoles. Y en Hechos, Apocalipsis 2, en la iglesia, el mensaje de Éfeso, así termina Cristo diciendo, felicitando a la iglesia de Éfeso, porque comenzaron a probar a los que se decían apóstoles y no lo eran. Entonces, atribuirse en el tiempo que vivimos el título de ser apóstol, ¿verdad?, es una barbaridad. Es una barbaridad.
porque los verdaderos apóstoles tenían que haber sido testigos de Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, para que tuvieran el título de apóstol. El único que no tuvo esa prueba fue el apóstol Pablo, y él fue la excepción, y él se nombra el último de los apóstoles. Yo cada vez que me encuentro un hermano que es apóstol, digo: oye, entonces Pablo es un mentiroso, porque dijo que era el último. ¿Tú cuál eres, el penúltimo o después del último? Digo, tantas cosas que existen, ¿no? Pero todo este movimiento que está pasando en la iglesia es precisamente por la ignorancia. Es igual que los profetas. ¿Qué es profeta de Dios? Mira, todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué? Porque profeta, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, el profeta no es el que anuncia cosas por el porvenir, que esta nación va a venir el presidente y que va a ganar esto y te vas a casar con esta persona, y el Señor dice que ríos de agua viva saltarán de esta iglesia, etcétera, etcétera. Esos son adivinaciones. El profeta es el que habla la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación. El que profetiza es para exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo, no para decirle cosas futuras, porque la Biblia está completa. Todo lo del futuro que Dios tenía que decirnos ya está en la Biblia. Cuidado con eso, tengamos mucho cuidado. Ya no hay nada que Dios nos quiera decir del cielo, del infierno, que me morí, me fui al infierno y recorrí los 7 apartamentos del infierno y vi a Adán en la otra vida y bajé del cielo, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios tenía que decirnos está en la Biblia, a la ley y al testimonio, y si no es porque no les ha amanecido, dijo el profeta Isaías. Entonces todo esto que está pasando está sucediendo porque está preparando el camino para probar a los que son verdaderamente. Viene una purificación impresionante del Espíritu Santo. Y ahorita, si tú no disciernes porque nunca te has querido discipular, ni has venido al Liti, ni tomas un sistema sistemático de la teología, vas a ser engañado. Miren que nadie los engañe, porque en los últimos tiempos, antes de Cristo, vendrá el engaño y vendrá como un tsunami así por todas las iglesias. Y como el tsunami se lleva todo lo que no tiene fundamento, lo que no está arraigado y tiene raíces, el tsunami se lo va a llevar. Todos los cristianos que no tienen fundamento profundo en la doctrina bíblica, se los va a llevar los vientos del siglo XXI. Miren que nadie los engañe, porque ahorita la cristiandad, como nunca en la historia, está engañada, y es una señal de los últimos tiempos. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, y el apóstol vuelve otra vez a hacer la misma exhortación. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas. El Espíritu dice claramente que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La serpiente, esto es interesantísimo, escuchando. ¿Qué escuchamos? ¿La voz del diablo y los demonios audiblemente? No, pero la serpiente siempre viene a tu oído y te habla a través o de falsos maestros o de amigos o de amigas tuyas. Pero como tú no disciernes que detrás de esa persona hay una serpiente, por eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si vas a Isaías, Ezequiel 28 dice el rey de Tiro, y de repente detrás del rey de Tiro se descubre la personalidad de Satanás. Y así vemos que en el Antiguo Testamento se escriben a reyes, el rey de Babilonia, y no es el rey de Babilonia, es Satanás detrás de este rey actuando con la apariencia y el trono de Babilonia. Porque los demonios necesitan cuerpos y voces y cuerdas vocales para poder engañar al ser humano, no es audiblemente. Pero el que te está hablando es la serpiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que entrenar nuestros oídos para poder distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Pero como la gran cristiandad ahorita en el mundo entero, una campaña de sanidad la llenas porque la llenas. Porque el que no le duelen los juanetes, le duele el oído, el que no tiene caspa, el que el otro quiere que le sanen esto, ¿verdad? Pero todo mundo, ¿verdad? Vamos a ir porque es, ¿verdad? Una de las concentraciones más grandes que hay. Es la manera más fácil de atraer a la gente. Y se llenan, ¿por qué? Porque la gente no está entrenada más que para poder ir a recibir regalos. No buscan al dador, sino los regalos del que da las bendiciones. Y por eso están engañados y van a eso.
pero son personas, ¿verdad? Y cristianos que no tienen un fundamento, no tienen bases bíblicas y por eso van de lugar en lugar, de un movimiento en movimiento. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña indica del versículo 24 Mateo 13 que la siembra de la semilla del evangelio va a ser falsificada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia cristiana es una mezcla de trigo y cizaña. Aquí en esta iglesia, en las presbiterianas, bautistas, llámale como quieras a cualquier iglesia evangélica, todas las iglesias cristianas verdaderas, no todos los que van a esas iglesias son salvados, ni han nacido de nuevo, ni han sido regenerados. Estamos infiltrados todos. Librerías, seminarios, púlpitos, iglesias, hay semillas y personas evangelistas introducidas, espías de Satanás en todas las iglesias, en todas. Entonces la persona que volteas que tiene cara de Santa Rita de Casia realmente no es Santa Rita de Casia. Oye, hermano, es que tengo un negocio y invité a un cristiano y los cristianos son los que peor me han ido en la fábrica que tengo. Es que no eran cristianos. El hecho que tú lo hayas llamado de la iglesia no significa que lo bautizó San Clodomiro. Entonces estamos infiltrados y por eso muchos se decepcionan. Es que no es cristiano, es que la iglesia no todos son cristianos. Aquí hay coyotes, hay mazacuatas, hay cascabeles, hay lobos y hay ovejitas. Todas las iglesias. Entonces, no nos sorprendamos, ¿verdad? Que doña Chole, que era esta o que era la que dirigía la reunión de oración, ahora ya se dice profetiza. Cálmate, Débora. Estamos infiltrados, entendámoslo. La parábola de la cizaña lo explica. La parábola de la semilla de la mostaza enseña que la iglesia tiene que comenzar siempre con una pequeña semilla que tiene que crecer. Pero ahora los pastores quieren ya al comenzar la iglesia tener 300 y 500 personas y endrogarse, comprar un edificio, etcétera, etcétera. Y toda iglesia que no haya comenzado en una casa no puede crecer. Las iglesias cristianas nacen en las casas, donde se juntan al principio. Ya son 10, ya son 15 familias. El pastor comienza muchas veces, el director de la casa comienza así. Y así es como crece en la iglesia. Así comenzó nuestra asociación Vida Nueva. Primero era para México, después para el mundo. Comenzamos en una casa, en el garage de una casa comenzamos, aquí por el norte de Satélite. En el garage, ahí comenzamos a dar estudios. Éramos como 10 o 15. Y luego nos fuimos a otro garage más grande, después a la casa de ustedes que nos prestaron, y precisamente para tener estudios los domingos. Ahí comenzamos con el grupo de Torre Fuerte, Alvarito López, Héctor Hermosillo. Todos ellos son los que eran mis músicos cuando comenzamos, mi hermano y yo, a discipularlos. Y todo este grupo, que después vino Marcos Witt y lo comenzaron a discipular. Mi hermano comenzó a viajar en sus giras de Marcos Witt. Y así vemos nosotros cómo comenzó la iglesia, hasta nos fuimos pues a quién sabe a dónde, después al Cine Apolo, después al Centro Cívico. Ahora estamos aquí. Pero esto no comenzó más que con 3 o 4 personas. Esa es la iglesia cristiana. Entonces no aspires a ser pastor y luego ya una iglesia y esto y luego cortinas persas y aire acondicionado. Cálmate, ¿verdad? Porque esa no es la forma de la semilla de la mostaza. Todo tiene un principio pequeño. Todo negocio comienza con algo pequeñito. Si quieres un puesto de tacos, ¿cómo comenzó McDonald's en un garage vendiendo hamburguesas? Tienes un puesto de comida, comienza con un restaurancito chiquito y todo tiene que crecer. Esta es la forma en la que Dios procede. Dios es el Dios que se extiende. El diablo llega y te lo quiere ofrecer rápido todo. Cuidado, es la trampa. El diablo trabaja a corto plazo, Dios trabaja a largo plazo. Apúntalo. Dios trabaja a largo plazo. Dios nunca bendice algo que sea rápido. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Habrá lágrimas, habrá sufrimiento, habrá inversiones, tenemos que sufrir, tenemos que luchar. Y cuando Dios ve la perseverancia de tu vida y que tú insistes y sigues luchando y no estás por vencida, Dios te bendice. ¿Pero por qué te bendice? Porque ya tienes la madurez para que Él te dé más. Si Dios te da algo cuando tú no eres maduro, te echa a perder.
Es como darle a un niño un reloj, ¿verdad?, de Rolex a los 10 años o un Ferrari a los 13 años. Lo estrella en el Ángel de la Independencia al otro día, ¿verdad? Digo, hasta a nuestros hijos, conforme van creciendo y madurando, les vamos soltando y dando responsabilidades. Y así es Dios con nosotros. Es que la teología de la prosperidad, si yo doy Dios, Dios me dará 3. ¿Sabes una cosa? Que no es la forma como trabaja Dios. Son engaños que se han propagado. No es la forma como funciona la iglesia. La semilla de la levadura enseña que el evangelio será falsificado. Vino una mujer e introdujo levadura en 3 medidas de harina. Ahí está la infiltración de la iglesia. La iglesia va a ser infiltrada en los últimos tiempos. No te apachurres, no te desanimes, porque encuentras muchas cosas de muchos hermanos y familias que se decían cristianos y que te decepcionaron. Al contrario, están cumpliendo las profecías. Y la parábola del tesoro escondido apunta, ¿verdad?, que realmente aquel que es cristiano es una persona, escúchame muy bien, la persona que realmente ha nacido de nuevo y que es cristiana se caracteriza principalmente por su generosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó? Que el dar, el desprendernos es la característica más grande de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando nos dice Dios que el diezmo, ¿por qué el diezmo? Bueno, en el Nuevo Testamento, la última vez que se menciona el diezmo en los evangelios, ya en 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay manipulación, extorsión, ni control, da lo que te surge en el espíritu. Si te surge echarle a la charola 20 pesos, así estará tu corazón, es de 20 pesos Dios para ti. Y solo Dios lo sabe. Pero la generosidad, la parábola del tesoro escondido es que aquel que encontró el campo vendió todo lo que tenía. No nos llama Dios a eso, pero nos llama Dios a que si queremos realmente prosperar económicamente en la vida, no lo robemos. No lo robemos, porque lo que sembramos, recogemos. No podemos engañar a Dios. Todos los cristianos que prosperan, ay, viste que este hermano ya trae un Cadillac, ya trae un Mercedes-Benz. La envidia, si la envidia fuera tiña, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Todos estarían tiñosos. Pero ¿por qué es así la gente? Porque son los que menos dan, son los que más critican a los que Dios bendice y a los que Dios prospera. Porque es la envidia la que hizo que Caín matara a Abel, es la envidia por la cual crucificaron a Cristo, es la envidia el corazón y la raíz de Satanás. ¿Y por qué? Porque es la gente que menos da y la que más critica a los que dan. Entonces, estas son las condiciones que encontramos antes de que Cristo venga. Y ahora Dios nos ofrece la oportunidad también del arrepentimiento. Si Cristo viene en la noche, como dijimos en la mañana, en la segunda conferencia, y tú no te has arrepentido, no podrás verdaderamente encontrar después el camino de la salvación. Yo una vez me dijo un doctor, mira hermano, a lo mejor me convierto en la tribulación cuando he ido de veras al anticristo y que mi esposa se haya ido y mis hijos también, me voy a convertir. Y le dije a este médico, mira, hay una persona en la Biblia, una sola, que se arrepintió antes de morir. Hay nada más un ejemplo en la Biblia de alguien que antes de morir se arrepintió: el ladrón junto a la cruz. Todas las personas que dicen, bueno, pues ya cuando esté en la ambulancia, llamé a la ambulancia y me comiencen a hacer así, Jesucito, me arrepiento y te confieso con mi Señor, te estás burlando. Dios sabía que tú ibas a hacer eso y Dios no puede ser burlado. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el arrepentimiento, escucha, esto es un don de Dios. Y no te arrepientes cuando tú quieres, sígueme con cuidado, no te arrepientes cuando tú quieres, sino cuando Dios te está hablando. Y ahorita Dios te está hablando. Y si tú dejas pasar esa oportunidad, o las veces que Dios te habla a través de una prédica, un estudio bíblico, esa oportunidad tal vez nunca llegue a tu vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta tercera conferencia en la que estamos analizando la preparación a la que la iglesia que tú ganaste con tu sangre tiene que vestirse para limpiar sus vestidos de lino fino y poder recibirte con una conciencia limpia delante de ti. Gracias, Señor, porque todo lo que está pasando en las iglesias en el mundo, en lugar de desanimarnos y desalentarnos,
de estar diciendo, no, pues es que son muchos hipócritas, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, el que es cristiano se crece al castigo. ¿Por qué? Porque es una persona madura, o es una persona que ha comprendido las leyes del Espíritu del reino de Dios y está luchando hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Gracias, Padre, porque el Espíritu que nos has dado es para perseverar, para no desanimarnos nunca, para levantar nuestro ánimo como las alas del águila, darnos fuerzas nuevas y cada día poder comprender que tú eres nuestro sustento, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Por cuanto has puesto tu confianza en Él, Él también te librará. Te librará y ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. Te sacará del pozo de la desesperación, concederá los deseos de tu corazón, por cuanto en Él has esperado. Esperen en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Amén.